Evangelio según San Juan, capítulo 1, 31 de mayo de 2024. Nosotros habíamos leído el primer verso, si no me equivoco, en relación, ¿se acuerdan a cuando leímos el libro de la sabiduría en el capítulo 7? Cuando se hablaba de la sabiduría subsistente. No sé si te acuerdas un poquito de eso, que se hablaba de como de Dios que tiene su sabiduría en una, como en una, primero en una, dijimos que en la literatura sapiencial judía se había hablado de la sabiduría de Dios personificada, como que la sabiduría es un personaje, ¿no? Que aparece, que está al lado de Dios, conversando con Dios como otra persona, ¿no? Sobre todo en relación con la creación. Y después en el libro de la sabiduría, en particular en el capítulo séptimo, esta como sabiduría personificada se entiende de un modo más filosófico, más metafísico, o sea, como propiamente como una persona subsistente divina al lado de Dios, ¿no? Y bueno, aquí en este prólogo del Evangelio de Juan aparecen nuevamente, pero con otra palabra. Ya no se le llama Sofía o sabiduría, como se llamaba en el libro de la sabiduría, sino que se le llama logos, ¿no? Pero esa precisamente es la característica que tiene, que es como una persona divina, ¿no? Que está junto con el Padre. Y es lo que va manifestando al comienzo ya del Evangelio, eh, un poco este misterio de la persona de Cristo preexistente. O sea que antes que exista eh, Jesús como en la historia, la persona divina que está detrás de Jesús es otra persona más de Dios subsistente al lado de Dios Padre, ¿no? Y esta persona es la que el prólogo llama el logos, el verbo, que nosotros traducimos con verbo. Muchas Biblias modernas traducen con la palabra, ¿no? En el principio existía la palabra, pero en realidad es mejor traducir con verbo o incluso mejor todavía dejarlo en griego, logos, porque la palabra griega logos eh, tiene un rango semántico más amplio, o sea, significa más cosas que la palabra en castellano, porque decir la palabra en castellano no es muy claro, ¿no? En cambio, logos o verbo, ¿qué significa? ¿A qué hace referencia esta palabra logos? No sé si te acuerdas que lo explicamos. Conocimiento me parece, un verbo. Claro, significa en el fondo el conocimiento, la mente, la sabiduría, las ideas preexistentes, como en la doctrina de Platón, como las ideas eternas, ¿no? Entonces, como la mente divina preexistente, y por lo tanto tiene este aspecto que la palabra en castellano no tiene. Por eso conviene, yo creo que dejarlo directamente en griego, o bien con la palabra tradicional en las Biblias antiguas que se usaba, que es verbo, porque la palabra verbo puede ser utilizada tradicionalmente para indicar, pues con este significado, ¿no? Leamos entonces, releamos. Si quieres, releamos todo el texto porque es cortito y de ahí lo vamos comentando. Esta como unidad de texto que se llama prólogo, tradicionalmente se llama prólogo, son los primeros 18 versículos del capítulo primero. Y es como una unidad aparte, en el fondo. O sea, antes que empiece la narración, ¿no? Como que está este prólogo que introduce algunos temas que después se desarrollarán en el relato histórico. Eh, como Carlos no puede hablar, creo que te toca a ti. Ya. Entonces empiezo a leer. Lee entonces los versos 1 al 18. Ya. En el principio, el arge era el logos, y el logos era junto a el Dios, y el logos era Dios. Al principio, él era junto a Dios.
Todas las cosas llegaron a existir por medio del Logos, y sin él nada llegó a existir. Todo lo que existe en él era vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Apareció un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era luz, sino el testigo de la luz. El Logos era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que venía a este mundo. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo reconoció. Vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de sangre, ni por voluntad de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y el Logo se hizo carne, y puso su tienda entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía primero que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesús el ungido. A Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Dios que está hacia el seno del Padre. Él es quien lo ha revelado. Bien, y así termina entonces el prólogo. Bueno, parte diciendo en el principio, en el principio claramente eh, hace remontar como como la introducción al Evangelio, hace pensar en otro texto que nosotros leímos, ¿no? ¿Cuál es el otro texto que partía así? En el principio, claramente el autor quiere que nos acordemos de otro texto. Es el Génesis, el que parte así. Claro, el Génesis parte así. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? Eh, pero aquí evidentemente Él quiere hacernos remontar a un momento todavía anterior a la creación, ¿no? O sea, nos quiere decir todavía antes, entonces en términos cronológicos, pero también en términos metafísicos, en términos ontológicos sobre todo, ¿no? Hay una anterioridad con respecto a la creación. Entonces, claro, en el principio Dios creó, pero el Logos estaba con Dios antes de la creación, ¿no? Obviamente no hay un antes realmente cronológico antes de la creación, porque antes, digamos, antes del momento de la creación no hay un tiempo que sea antes del tiempo, porque eso sería una contradicción, ¿no? O sea, antes del tiempo no hay un tiempo previo, digamos. Pero previamente está ontológicamente, o sea, en cuanto al ser, en cuanto a la consistencia, a la subsistencia en el ser, está el verbo, ¿no? Entonces, el sujeto de todo el prólogo, el protagonista de todo el texto, existía como en el principio, en el principio en el sentido metafísico, ontológico, ¿no? Bueno, arjé, esta palabra, yo cuando pongo estas palabras es porque son palabras técnicas. Evidentemente esta palabra principio, que es una palabra importante en el Génesis, también es una palabra técnica de la filosofía griega, ¿no? Los griegos, los filósofos griegos, desde la época de Platón, pero ya antes los presocráticos, ¿no? Se habían preocupado de buscar
el principio de las cosas, ¿no? El arjé, o sea, qué hay detrás de las cosas, detrás como de los objetos cambiantes que vemos en el mundo, cuál es la raíz en el fondo, cuál es la fuente primitiva de todas las cosas. Y algunos habían dicho, bueno, hay cuatro elementos, por ejemplo, hay cuatro arjá, hay cuatro principios, fuego, aire, tierra, fuego, etcétera. Otros habían dicho, no, el principio inicialmente es el amor y la discordia, otros habían dicho otras cosas. O sea, había habido varias propuestas, ¿no? Pero aquí se dice con claridad que en el principio era como la mente, era, o sea, antes de algo físico, en el fondo el principio último de todo no es algo físico, no es un primer elemento físico, no es el fuego, no es el agua, sino que detrás de como de los átomos o de las partículas físicas, lo que gobierna todo realmente es la mente, la inteligencia divina, ¿no? Y por tanto también la voluntad creadora, o sea, la mente de Dios y la voluntad de Dios son realmente el principio de las cosas, ¿no? En el sentido estricto de la palabra, la fuente, la causa creadora verdadera. Pero es interesante que antes aún de hablar de la creación, este primer verso lo que quiere poner en evidencia es que hay una relación primaria entre las personas divinas, ¿no? Aún antes que Dios cree, Dios tiene como una relación interna entre las personas divinas. El Logos existía o era junto, o también a veces se traduce hacia Dios, porque la preposición en griego con acusativo da un sentido como de dirección, estaba como dirigida hacia Dios, era como que la persona del verbo, del Logos, miraba hacia Dios. O sea, antes de mirar a la creación, hacia el mundo, digamos, primariamente hay una relación interna entre estas dos personas divinas que se mencionan. El Dios con artículo, y aquí en castellano, aunque esté mal, el Dios, pero en griego el uso del artículo es importante porque el Dios indica en el fondo el Padre con artículo. Era junto a la fuente de la divinidad, sería como el Dios, como el principio de la divinidad. Entonces él era como otra persona subsistente, dirigida hacia el Padre, hacia Dios, ¿no? Y sin embargo, el mismo Logos era Dios, ¿no? O sea, no es como una divinidad inferior, sino que lo que se quiere resaltar es que es Dios como en el mismo nivel, como que en la Trinidad. Bueno, todavía no es Trinidad, aquí no se habla todavía del Espíritu, son solamente las primeras dos personas, eh, pero se quiere poner de relieve que como que el Hijo, el que viene del Padre, es Dios como al mismo nivel que el Padre, a pesar que uno genera y el otro es generado, pero no es inferior al Padre. Aquí todavía no se dice Padre e Hijo, pero se dirá en el verso 18, que simétricamente concluye el prólogo y vuelve a hablar de la generación divina, ¿no? El uno hay que verlo como complementado con el último, con el 18. El unigénito Dios, ¿no? Que está hacia el seno del Padre, Él es quien lo ha revelado, ¿no? Entonces aquí sí se nos habla del unigénito, o sea, del Hijo, y por lo tanto también del Padre. Aquí hay un problema de variante textual que yo puse en la nota 10. En la variante textual hay una variante que dice, en vez de Dios, Hijo unigénito. No sé si se entiende cuando hablo de variante textual, que es una variante textual. ¿Podría explicarlo mejor, por favor? Sí, mejor explicarlo, sí. Por variante textual entendemos eh, una variante dentro de diferentes manuscritos que han quedado del Evangelio. O sea, nosotros recibimos este texto de una serie de manuscritos antiguos, ¿no? Y algunos evidentemente son más antiguos que otros, se toman en cuenta por su mayor como antigüedad. Porque los manuscritos, digamos, por los que nos llega el Nuevo Testamento son muchos, pero los antiguos, que son realmente más confiables, son pocos.
Entonces, en algunos de los antiguos uno lee algunas variantes. En este caso, la variante, pongámosle variante A, es el unigénito Dios. Pero otros manuscritos, en lugar de esas palabras, ponen, voy a copiarlo ahí al lado para que se vea como la variante al lado. Otros manuscritos traen hijo unigénito. O sea, en vez de Dios, hijo. En realidad la palabra que cambia es solamente, ¿no?, hijo. Hijo en vez de Dios. Hijo unigénito. O Dios unigénito. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una variante textual? Hay que preguntarse si la variante simplemente puede ser una distracción, un error, o sea que el copista se equivocó, simplemente, porque muchas variantes son sencillamente errores, que el copista se equivocó, ¿no? Pero aquí claramente no puede ser un error porque no es una variante meramente mecánica, sino que claramente a propósito el copista quiso escribir de un modo o de otro, ¿no? Y aquí es claro que la variante correcta es, o al menos mucho más probable que la variante correcta sea unigénito Dios en vez que unigénito Hijo, porque unigénito Dios es la variante más difícil, es una expresión difícil decir el Dios unigénito. En cambio decir Hijo unigénito, porque ya unigénito significa hijo. Entonces, unigénito hijo es como una redundancia, pero no es una frase que suene dura. En cambio, decir Dios unigénito, o sea, que haya un Dios generado de otro Dios, es una frase difícil, que suena rara, ¿no? Entonces, la que suena rara, con mucha probabilidad es la correcta, porque un copista no iba a cambiar una cosa normal por una rara. Es mucho más fácil que cambie, o sea, es mucho más fácil que vuelva más normal algo raro que viceversa. No sé si se entiende el razonamiento. Este es un principio de la crítica textual que se llama el principio de la lección más difícil. Principio o de la variante más difícil. La variante más difícil es la segura, es la probable, porque un copista no va a cambiar lo fácil por lo difícil, sino que tiende a facilitar, tiende a cambiar lo que es más fácil, perdón, lo que es más difícil por algo que entienda, por algo que sea más entendible, ¿no? Y por otro lado, es también lo más, teológicamente es lo que corresponde más a lo que dice en el 1, que el Logos era Dios, ¿no? Y el Logos es el Dios generado de Dios, y por lo tanto es el Dios unigénito, ¿no? Claro, algo extraño, algo duro, algo como novedoso que sonaba raro al oído, pero que finalmente es lo que el prólogo quiere transmitir, que en Dios hay una como misteriosa filiación, que el Padre genera el Hijo, pero que el Hijo es Dios al mismo nivel que el Padre. Que hay al mismo tiempo, resumiendo, que hay al mismo tiempo una igualdad, o sea, el Padre y el Hijo son como igualmente Dios, pero al mismo tiempo son dos diferentes. Tienen como una relación, hay una relación intradivina como primaria. Y en el fondo, en esta relación primaria entre el Padre y el Hijo es que podríamos decir, se gesta la creación. A partir de eso, el Hijo pasa a ser como el intermediario de la creación, ¿no? Al principio Él era junto a Dios y todas las cosas llegaron a existir por medio del Logos. Y sin Él nada llegó a existir, ¿no? O sea, por medio de Él todas las cosas llegaron a existir, porque Él, en definitiva, contiene el proyecto de las cosas. Dios como que piensa las cosas
y al mismo tiempo el logos es como el modelo de las cosas, porque digamos las cosas están hechas de algún modo a semejanza de Dios, ¿no? Bueno, en particular se dice en el Génesis que el ser humano está hecho a semejanza de Dios, pero entendiéndolo un poco más ampliamente se puede decir que toda la creación en un sentido más amplio imita a Dios, porque Dios la hace y de algún modo tomándose él mismo como modelo. Él es como el modelo de perfección, ¿no? Que hace las cosas y le da a las cosas ciertas bondades, ¿no? Ciertas perfecciones, ciertas características positivas. Y todo lo positivo, de uno u otro modo, preexiste en Dios, está en Dios, ¿no? Y es reflejado por las criaturas en uno u otro aspecto, ¿no? Algunas cosas son más buenas de un lado, otras cosas manifiestan otro tipo de bondad. Todas las criaturas tienen bondades diferentes, ¿no? Pero cada bondad en el fondo tiene su modelo último en el Logos, porque Él es como la esencia divina inteligible, que en el fondo Dios al conocerse, al autoconocerse, puede conocer también las bondades limitadas que transmite, que traspasa a las criaturas, ¿no? Y sin él nada llegó a existir. Interesante que insiste en este punto eh, de que Dios crea de la nada, ¿no? Como también lo subrayamos cuando hablamos del Génesis en relación con el que comentamos con ese verso del libro de Macabeos, ¿no? Donde dice que las cosas son creadas desde la nada, ¿no? Sin él nada llegó a existir. Eso que puede parecer obvio, sin él nada llegó a existir, sin embargo no es tan obvio, siempre fue objeto de mucho debate el hecho de que si Dios crea como de una materia preexistente, no, o bien de la nada, porque la intuición normal para el ser humano es que cuando uno hace algo, lo hace con algo, o sea, lo hace a partir de algo que está ahí preexistente, ¿no? Eh, pero eso tiene un problema en el caso de Dios, que claro que si Dios es el origen total de las cosas, y yo me imagino que entonces Dios hace algo a partir de una materia preexistente, por ejemplo, así, eso decían, por ejemplo, los filósofos griegos, ¿no? Que había como una especie de materia informe, un caos informe, y que Dios hacía algo, pero a partir de esto que ya existía allá, ¿no? Que era desordenado, que no era bueno en el fondo, o sea, que Dios lo ordena, que lo hace bueno, em, pero planteado de esa forma tiene el problema de que eh, nunca Dios lograría hacerlo del todo bueno, como que siempre mantendría en sí un principio de mal, un principio de desorden, ¿no? En otras palabras, lo que los filósofos han llamado un dualismo de principios, o sea que Dios sería el principio bueno, pero en la materia, en el mundo material, existiría algo así como un principio del mal, un principio del desorden, que haría imposible para Dios ordenarlo del todo, ¿no? Y es por eso que este mundo sería, en el fondo, no tan bueno, como que Dios lo hace bueno, pero siempre le queda algo de mal a este mundo, ¿no? En cambio aquí se insiste que no, que todo viene de este único principio. Sí existe el mal, y después dirá también el prólogo, se ocupará de eso. Sí existe el mal, pero no porque haya otro principio junto a Dios, no. El logos es el único principio, ¿no? Todas las cosas llegaron a existir por medio del logos y sin él nada llegó a existir. No hay otro como otro rival, otro principio como malo que le pueda hacer la competencia a Dios. Tú dime si queda claro o si tienes dudas, ¿eh? Más o menos, respecto a lo que dice de que la postura filosófica, así dijo, piensa de que hay un principio de que la materia, hay un principio de la materia que es el mal y que Dios hizo que eso sea bueno. ¿Eso dijo?
O sea, que lo que quiero decir es que aquí se corrige la visión alternativa que aparece en las otras filosofías, donde generalmente ocurre que Dios crea, pero crea a partir de una materia que ya existe, como de un caos preexistente. Y entonces este caos preexistente tendría en sí como algún germen malo, alguna como imperfección como insalvable, que en el fondo Dios no podría nunca arreglar. O sea que Dios, porque en el fondo cuando se reflexiona sobre la creación, siempre se reflexiona también sobre el origen del mal, porque en el fondo Dios, creador, ¿no? Nosotros pensamos en Dios siempre como el principio del bien. Dios es el bien, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que dar cuenta de dónde sale el mal, porque en el mundo siempre también hay mal, ¿no? Y entonces es fuerte la tendencia en general de las filosofías humanas, de casi todas las filosofías humanas, decir, bueno, es que Dios crea, Él es bueno, pero en este mundo que Él crea, lo crea a partir de algo que en sí mismo no es tan bueno, que en origen es desordenado. Y entonces por eso Dios, por mucho que sea bueno, no lo logra hacer bueno del todo. O sea, es como un artesano que trabaja con una materia que en sí misma es rebelde. Y por mucho que intente hacerlo bueno, no logra digamos, la perfección con eso. No sé si se entiende. Ujú. Sí, sí, ya se entiende mejor, pero ya poniendo la duda sobre el mal, entonces Dios también se podría decir que de él parte el mal, eso también no se me quedó claro. No entendí esto último. También se podría decir, ¿Se podría decir que del Dios también parte el mal? no realmente, sino que lo que ocurre no es que de Dios venga el mal, sino que cuando Dios crea algo que es inferior a Él. Y entonces, claro, es un sentido de mal entendido como inferioridad. O sea, crea algo que no puede ser Dios al mismo nivel que Él. Porque si no, no sería crear. Aquí entra la diferencia entre generar y crear. Cuando Dios genera el verbo, el verbo ese viene de la sustancia de Él. Es Dios como Él. Es perfecto como Él. Entonces, cuando Dios genera otro Dios. Porque como una mamá humana genera un ser humano, digamos, de la misma esencia humana, así cuando Dios genera otro Dios, genera en este caso el logos, ¿no? Pero cuando crea, en cambio no, porque crea algo que es en un nivel inferior, que es algo que recibe el ser de un modo que no viene como directo de la sustancia divina, sino que Dios cuando crea algo lo crea diferente a él, por lo tanto en un plano inferior, ¿no? Y por lo tanto eso que crea no puede tener esa misma perfección de Dios, ¿no? Más bien lo que tiene es el ser creado, como también lo dice el Génesis, el ser creado tiene una potencialidad para desarrollarse hacia el bien. O sea, es creado en un cierto nivel de imperfección, pero con la posibilidad de desarrollarse hacia el bien, dinámico, es creado como un ser dinámico que puede desarrollarse hacia el bien, ¿no? Por eso que en el Génesis también se dice que las cosas eh, tienen grados como que Dios crea primero los peces, después los cuadrúpedos, o sea que tienen una evolución, que las cosas creadas tienen una evolución de menos a más, ¿no? Y que finalmente en el máximo escalón está el ser humano, ¿no? Y el ser humano a su vez está creado no para quedarse quieto, sino que está creado para desarrollarse, ¿no? Para como ascender hacia el bien, pero con su libre albedrío, con su libre colaboración. Y
Y entonces, bueno, de ahí después viene esta posibilidad del mal, ¿no? Porque en este libre albedrío que tenemos, en esta libre voluntad que tenemos, que estamos hechos para como desarrollarnos hacia el bien, pero podemos fallar en eso, ¿no? Y entonces podemos portarnos mal. Y de ahí viene el mal, en definitiva. Entonces viene el mal propiamente tal. Viene no de un defecto de Dios, que Dios haya hecho mal las cosas, sino que las ha hecho limitadas, pero para que lleguen a la perfección, ¿no? Pero como esta perfección, en último término, se la encomienda al ser humano, y el ser humano es libre, entonces el ser humano puede fallar, puede portarse mal. Y ahí nace el mal en el sentido propio de la palabra, o sea, en el sentido ético, ¿no? Y de eso, y de hecho, el prólogo se ocupará en un momento más, porque es como parte central de este esquema general, porque este es un esquema general en el fondo teológico y antropológico, ¿no? Donde están todos los temas, como todos los temas clave. Por eso es tan importante este texto. Así que podemos seguir. Todo lo que existe, en él era vida. Zoe. Claro, aquí está diciendo, aquí yo sigo la interpretación de San Agustín en ese sermón que les mandé, que recomiendo mucho leerlo, no sé si lo han leído, el primer sermón sobre San Juan. Recomiendo mucho leer ese texto porque explica muy bien toda esta parte. Em, Todo lo que existe era vida en él, o sea, preexistía en el verbo como vida en el sentido de vida inteligible. O sea, todo lo que existe, que Dios llega a crear sustancialmente, todas las sustancias creadas, preexisten en él a nivel como inteligible. Esto quiere decir con la palabra vida, porque la palabra vida es una palabra clave que usa Juan, en griego zoe, siempre la utiliza en el sentido de vida plena, o sea, de vida divina, de vida sobrenatural, de vida inteligible, no de vida en el sentido biológico. La vida en el sentido biológico, con la otra palabra griega, la llama bios, la vida biológica, ¿no? Pero zoe indica la vida divina, ¿no? En él era vida, preexistía en él. También hay otra palabra técnica de la filosofía, de hecho aquí yo puse la cita de Platón. En esta cita, por ejemplo, del sofista de Platón, se habla de vida a propósito de las ideas, cuando Platón dice que por sobre las cosas físicas existe el mundo de las ideas, que son eternas y estables, pero también dice que las ideas tienen vida, o sea, en ella está la verdadera como vida inteligible. Y la vida era la luz de los hombres. Esta vida inteligible que está en el verbo, esta vida de las ideas, también el verbo se la traspasa a los hombres. O sea, la luz de la inteligencia que tenemos los seres humanos viene de esta vida inteligible del verbo. O sea, el verbo no solo le da vida física a las cosas, sino que le da una vida inteligible, una inteligibilidad. Y esta inteligibilidad es visible para nosotros, o sea, las da a la mente humana como luz. Y por eso que los seres humanos somos capaces no solo de percibir las cosas físicamente, sino que de entenderlas, de iluminarlas con una luz inteligible. Después eso lo retomará en el 9 cuando dice, el logo será la luz verdadera que ilumina a todo hombre, ¿no? Ilumina a todo hombre, porque es una luz, los filósofos la llamarán después como luz natural de la razón, porque ilumina a todo hombre, ilumina a todo hombre, o sea, a todo ser humano. No es por lo tanto una luz que es de algunos, sino que es la luz natural
del intelecto humano que todos tenemos, que no nos podemos quitar, en el fondo es propia de nuestra naturaleza humana. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Bueno, aquí aparece de nuevo como esta dualidad, ¿no? entre luz y tinieblas, eh, donde el texto lo que quiere precisamente es corregir una posible interpretación o filosofía dualista, ¿no? Donde el principio de la tiniebla podría rivalizar, ¿no? con el principio de la luz. Y no, él dice claramente la luz es lo más fuerte, ¿no? Claro, hay tinieblas por contraste, pero las tinieblas no pueden vencer la luz. Ella tiene una fuerza originaria, una fuerza propia que no puede ser vencida. Las tinieblas no la vencieron. Mm, Aquí termina la primera parte del prólogo y hay como una especie de interludio narrativo. Relee estos versos porque esos son como aquí como que se interrumpe el prólogo metafísico. Y hay como un intermezzo narrativo. Vamos a cambiarle de color para que se note la diferencia. Ya. Apareció un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era luz, sino el testigo de la luz. Bien. Algunos se encuentran muy curioso el hecho de que dentro de este prólogo que habla de temas que son completamente anteriores a la creación y fuera de la historia, ¿no? De pronto se introduzca este anuncio histórico, ¿no? Apareció un hombre enviado por Dios, con un nombre bien preciso, ¿no? Cuyo nombre era Juan. Según algunos, según una de las reconstrucciones más conocidas, el Evangelio inicialmente habría empezado con esta narración histórica y después la parte metafísica anterior a la creación sería un añadido posterior, ¿no? Eh, no lo sabemos, pero en todo caso, cómo queda ahora en el texto actual, efectivamente llama la atención esta como alternancia entre temas que son metafísicos y temas históricos. Pero podemos también pensar que es un efecto literariamente querido, o sea, que el autor busque hacer una especie de claroscuro, o sea, sobre este fondo metafísico del verbo existía desde el comienzo y es el verbo creador, que es la luz de los hombres, etcétera. De pronto se inserta este tema de la aparición histórica, o sea, que se haga una introducción a que viene alguien en la historia, ¿no? Y bueno, ¿quién viene que es enviado por Dios? Aquí se le da un nombre. Ahí dice Juan. Juan. ¿Quién es este Juan? Supongo que es el de los evangelios, el que prueba. ¿Ah? Que no es el mismo que es. Claro, por eso lo pregunté. Porque no es el mismo que nosotros llamamos Juan el Evangelista. O sea, el autor del texto, digamos, en conjunto, ¿no? Sino que es un personaje anterior a los evangelistas que viene a preanunciar a Cristo. Y por lo tanto seguramente se identifica con el que después en el resto del capítulo, porque después se hablará de él, es Juan el Bautista, llamado Juan el Bautista. Aquí podemos poner una notita para aclararlo, para que no se cree confusión, ¿eh? Referencia. Juan el Bautista, que es un personaje que el lector de los evangelios
conoce ya de la lectura de los evangelios sinópticos, ¿no? ¿Tú has leído algo ya de los evangelios sinópticos o no? Sí. ¿Sí? Ujú. Y justo al comienzo uno se topa con esta figura de Juan el Bautista, ¿no? ¿Lo tienes en mente? Mm, ¿Cómo se, que está prese- cómo se presenta? ¿Quién es este personaje? ¿Lo tienes un poco en mente? mm, mm, o sea, que mencione a Juan Bautista. Claro, ¿quién es este personaje que aparece en todos los otros tres evangelios justo al comienzo, ¿no? En las primeras escenas aparece este Bautista. ¿Por qué se le llama Bautista? Mm, por lo mismo que mm, bautizaba, diría, pero no debe Claro, por lo tener mismo otro que significado. bautizaba. ¿Y qué significa que bautizaba? ¿Qué significa Mm, esa palabra bautizar? mm, el nombre de Dios que limpiaba, no sé. Sí, hacía una especie de ritual, ¿no? De purificación con agua dentro del río Jordán, ¿no? Que corre, el río Jordán que corre como al oriente de Jerusalén, bueno, que hasta el día de hoy es famoso porque corta, ¿no? Constituye un poco el confín entre Israel y Jordania, ¿no? O Transjordania, que es esa parte tan conflictiva eh, desde el actual Estado de Israel, ¿no? Donde el río Jordán, cerca de donde el río Jordán desemboca en el Mar Muerto, que es como ese gran lago cerrado que está en el sur de Israel, ¿no? Y bueno, en la actualidad le han quitado mucha agua porque lo usan para el riego y lo han dejado el pobre río Jordán, casi no tiene agua, pero en esa época no, el Jordán era un río con bastante agua y históricamente formaba el confín natural de Israel hacia el oriente. Y entonces también era un río muy simbólico porque en el fondo marcaba ese confín que los judíos habían tenido que cruzar al entrar a la tierra prometida, cuando habían entrado desde el oriente, llegando de vuelta de la esclavitud egipcia, ¿no? Después de que Moisés los había guiado por el desierto, ellos habían entrado cruzando el río Jordán, ¿no? Y bueno, en el desierto, está en medio de un desierto en realidad, y en este desierto se había retirado este asceta. Juan el Bautista es un personaje, una especie de ermitaño que había elegido vivir en el desierto para predicar en el fondo la conversión y la penitencia como una preparación para la venida del Mesías, ¿no? La época de Jesús era una época de espera, donde efectivamente muchos esperaban la llegada del Mesías y entonces, según las profecías, también tenía que llegar alguien que lo anunciara, un precursor, ¿no? Y entonces aquí en el fondo se está diciendo, llegó este precursor, o sea, efectivamente Juan, que predicó este mensaje de penitencia, y muchos efectivamente iban a hacerse bautizar, ¿no? Y se arrepentían, etcétera, iban personajes de todo tipo, y Juan entonces pasó a ser un personaje muy carismático, muy reconocido, hasta el punto que algunos empezaron a creer que él era el Mesías, ¿no? Y por eso en todo este primer capítulo del Evangelio de San Juan, también en los sinópticos está este tema, pero en Juan de un modo particular, Juan el Bautista, tiene una especial preocupación de aclarar que él no es el Mesías, que la gente no se vaya a confundir, ¿no? Y ya en el prólogo eso entonces se dice con claridad, ¿no? Vino como testigo para dar testimonio, ¿no? De la luz, para que todos creyeran por medio de él, ¿no? Pero él no era la luz, sino el testigo de la luz. Claro, precisamente el hecho que él
Espera que aquí se me está apagando el computador. Ahí sí. Él es el testigo. Esta palabra testigo en el Evangelio de Juan también tiene mucho que ver con el tema del matrimonio. Jesús, que es el verdadero Mesías, es también el novio, el novio. Y Juan el Bautista es el amigo del novio, el que viene a ser de testigo en esta boda simbólica, digamos que va a ser la del Mesías que se va a casar con el fondo con Israel. La novia es el pueblo de Israel, ¿no? Simbólicamente, en todo el Antiguo Testamento. Eh, pero el novio necesita un testigo, un amigo, entonces él es el amigo del novio. Pero nosotros sabemos históricamente que, por varios indicios que tenemos, que el movimiento de Juan el Bautista fue un movimiento fuerte y que muchos pensaron que él pudiera ser efectivamente el Mesías. Y por eso que en todo este primer capítulo de Juan se insiste mucho, aquí se empieza a ver, pero después lo veremos más, se insiste mucho que no hay que confundir a Juan el Bautista con el Mesías. Y leamos otro pedacito. Y el Logos era la luz verdadera. O releámoslo porque ya lo Mm, leíste, pero releámoslo porque esta parte es importante. ya. El logo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que venía a este mundo. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo reconoció. Vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Pero a todos Lee los que todavía lo hasta el recibieron, a los 13. que creen en su ya, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. No veo. ¿Se ve? Si hay, ellos no nacieron de sangre, ni por voluntad de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Hasta ahí. Oh, entonces el 9 retoma el tema que decíamos antes, ¿eh? El tema que había aparecido en el verso 4, donde se había dicho que lo que existe preexiste en el verbo, ¿no? Y el verbo es la luz de los hombres. De aquí se retoma. El verbo o el logos era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, ¿no? Con esta iluminación inteligible, con la luz de la inteligencia. Que venía al mundo, este que venía, aquí hay una dificultad, una trampa gramatical, un posible malentendido. Este que venía se refiere al verbo, no a hombre, porque pudiera parecer que se refiere a hombre. El Logos era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que venía a este mundo. Pero el que venía no es el hombre, es el verbo. O sea, lo que venía a este mundo era el verbo en este momento. O sea, dicho de otra forma, el verbo que existía antes de los tiempos, que era el creador, que ilumina la mente del hombre, ahora venía físicamente a este mundo. O sea, se está preanunciando, se está empezando a preparar el terreno para decir que el verbo ya se encarna, no viene a este mundo. A pesar de que, en un cierto sentido, el verbo no puede venir a este mundo físicamente en el sentido de que es el creador que ya está, él ya está, es Dios que está en este mundo, que es como la raíz, la causa, la fuerza que sostiene el mundo, es el logos, ¿no? Y sin embargo, entra en este mundo como hombre, ¿no? Venía a este mundo. O sea, él que es la luz verdadera,
ahora se prepara para encarnarse, para aparecer como hombre en este mundo. ¿No? Y aquí pasa algo inesperado, ¿no? Porque, bueno, él como Logos ya estaba en el mundo, por supuesto, porque estaba como raíz, como fuente, él es el creador, ¿no? Estaba en el mundo. El mundo fue hecho por medio de él. O sea, en el fondo, el mundo no podría sostenerse sin él, está fundado sobre él, porque él es el verbo creador, ¿no? Y sin embargo, el mundo no lo reconoció. Claro, cuando él se encarna y viene físicamente a este mundo, entonces el mundo lo rechaza. Ese es como en el fondo el gran drama cósmico que el evangelista quiere transmitir, ¿no? Como que el verbo se encarna, pero y el verbo es el creador, es el que ha hecho el mundo, y sin embargo cuando se encarna, el mundo lo rechaza, ¿no? O sea, en el fondo ahí está este poder del mal que tenemos, que nosotros podemos con nuestra libertad como eh, recibir el verbo o rechazarlo. Digamos, a pesar que el verbo es la fuente en la cual estamos apoyados, es la fuente de la vida, es el creador, etcétera. Y sin embargo, cuando Él viene, no tenemos el poder de rechazarlo. Y eso es lo que le pasa, no históricamente a Jesús. Él llega al mundo, no vino a lo suyo, porque el mundo es suyo, él es una criatura suya, ¿no? Pero los suyos, o sea, siendo personas, nosotros, digamos, este masculino evidentemente contrasta con el neutro. En castellano no se percibe bien esta diferencia, ¿no? Pero en griego es claro el contraste entre neutro y masculino, porque el mundo como mundo es suyo, pero es neutro porque no tiene voluntad. Pero los suyos en masculino somos nosotros, las personas, ¿no? Y nosotros como personas tenemos entonces esta facultad que es la libertad, el libre albedrío, y por lo tanto lo podemos rechazar, ¿no? Los suyos no lo recibieron, pero, pero, pero no todos, ¿no? A todos los que lo recibieron, ¿no? Algunos sí lo recibieron, a los que creen en su nombre, no, nombre yo lo pongo en mayúscula porque nombre en hebreo eh, significa siempre nombre de Dios. O sea, creen en su nombre, creer en el nombre significa creer en el fondo en que Jesús es Dios, en que es el Dios encarnado, ¿no? Entonces, a los que creen en su nombre, si uno cree en el nombre del encarnado, todavía no se ha hablado de la encarnación, pero todo esto es para prepararla, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, a los que creen en su nombre, les da un poder. Pero este poder es de recibir algo. No poder de hacer, sino más bien de recibir. ¿Y qué se recibe? El ser hijos de Dios en un sentido estricto, propio. O sea, no hijos de Dios en un sentido así meramente metafórico. Cuando dice hijos de Dios, se refiere a hijos de Dios en un sentido metafísico, en un sentido real. O sea, tal como el Logos es generado de Dios, etcétera, antes de los siglos recibe la esencia divina, así el que lo recibe a Él encarnado, los seres humanos que lo recibimos a Él como encarnado, podemos ser hijos de Dios en este sentido fuerte, estricto. Por eso yo aquí lo puse en rojo, porque en el uso cotidiano a veces esta palabra la usamos como un poco débil. O sea, utilizamos esta frase ser hijos de Dios como sinónimo de criaturas, hijos de Dios, como hechos por Él, ¿no? Pero no, el sentido aquí es fuerte, no quiere decir criaturas, quiere decir nuevas criaturas que hemos recibido la vida
divina que transmite el Verbo encarnado, ¿no? Y por eso todo eso lo insiste mucho después en el verso 13, que lo explica muy bien, ¿no? Ellos, o sea, los que han recibido al Verbo y han creído en su nombre, ¿no? No nacieron de sangres, no es una generación biológica, ni por voluntad de la carne, de nuevo, no es algo meramente físico, ni tampoco por voluntad del hombre, tampoco es una mera voluntad del hombre, podríamos decir, una mera ficción de adopción, como que fuéramos adoptados de un modo ficticio, o sea, como que por el derecho llegáramos a hacer algo más, ¿no? Como una adopción jurídica, sino que es una verdadera generación divina, sino que fueron engendrados por Dios, ¿no? Tú dime si no es claro, ¿eh? ¿Todo claro? Se refiere a los hijos de Dios cuando nosotros, o sea, las personas que reciben la palabra de Dios, por así decirlo, ¿sí? Claro, los que reciben la palabra de Dios y que reconocen la palabra encarnada, entonces en el fondo reconocen a Cristo como el encarnado que viene a traer la vida divina, reciben una vida divina, o sea, reciben una vida que es superior a la vida natural, ¿no? Reciben la vida eterna, ¿no? Como dirá después en el Evangelio de Juan, se habla sobre todo, bueno, en algunos capítulos iniciales que nosotros después leeremos, sobre todo en el capítulo 5, se habla mucho de recibir la vida eterna ya, no solo como algo futuro, porque vida eterna a veces se usa como lo que recibiremos en el futuro, después de la muerte, ¿no? Como que moriremos y ahí recibiremos la vida eterna. Pero no, en varias partes del Evangelio, partes estratégicas, que es una parte, digamos, un contenido importante de San Juan, insiste que esta vida eterna ya la recibimos en esta vida, o sea, aun cuando no es del todo, digamos, o sea, seguimos estando en medio de la vida mortal, pero como que recibimos un adelanto, como ya ahora, de esta vida divina, ¿no? Como que participamos ya de esta vida divina. Es lo que los teólogos llaman la escatología realizada, o sea, como que hay una realización dentro de la vida ya, antes de la muerte, dentro de la vida mortal, ya participamos, ya en un aspecto vivimos en otro nivel, estamos como en el nivel de la vida divina. Si es que aceptamos, si es que la aceptamos, todo eso depende siempre de nuestra aceptación. Es un don, ¿no? Pero que necesita ser aceptado. No es automático, sino que involucra la opción, involucra el libre albedrío. Y está basado últimamente, finalmente acá es como el verso central a donde apunta todo el texto, porque es como el centro en que todo el resto gira en torno a eso. El Logo se hizo carne, ¿no? Y puso su tienda entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Aquí en el fondo está ya diciendo directamente cuál es el evento clave que el prólogo, ¿no? Que el prólogo viene a presentar. Ese logos que existía desde el comienzo, que desde el comienzo estaba frente a Dios, que era Dios por quien todo fue hecho, que ilumina la mente de los hombres, etcétera, que se puede aceptar o rechazar, Él se hizo carne. Y usa esta palabra que es muy fuerte. Carne significa, en el significado bíblico, yo lo puse en la nota, significa criatura. O sea, Él entró en el mundo de las criaturas, ¿no? Se hizo criatura, se hizo carne. Em, Evidentemente sin dejar de ser logos, ¿eh? Eso hay que entender bien. No es que al encarnarse el logos dejó de ser logos, porque si no se perdería toda la unión
las dos dimensiones, entre la dimensión divina y la dimensión de criatura. Entonces lo importante de este texto es que está diciendo que, como dirá la teología posterior, que el Logos asume la humanidad, se une con la humanidad. O, siguiendo la metáfora matrimonial, que es importante, se casa con la humanidad. O sea, él se une indisolublemente con la humanidad, ¿no? De manera que pasará a ser, como dirá la fórmula cristológica posterior, pasará a ser una sola persona, pero en dos naturalezas, ¿no? O sea, la persona es una, la del verbo, la del logos, que es preexistente, divina, etcétera, pero que se une de un modo indisoluble a la naturaleza humana en una persona, en un hombre específico que es Jesús de Nazaret, ¿no? Que aquí no se menciona, pero después evidentemente se mencionará en el resto del Evangelio, que es, evidentemente es Jesús, ¿no? No quiere decir, bueno, un posible malentendido, no quiere decir que no tiene alma, porque cuando se dice se hizo carne, algunos interpretaron, tiene como que carne lo tomaron como sinónimo de cuerpo. Entonces como que sería el logos que toma un cuerpo humano y actúa como si fuera un ser humano, camina sobre la tierra, come, bebe, muere, etcétera, pero no tendría un alma humana. No, no ese es el sentido. Cuando se dice carne se entiende la criatura humana en conjunto, o sea, cuerpo y alma, ambas, todas las dimensiones como de la criatura humana. Se hizo criatura humana y puso su tienda entre nosotros. Esta palabra tienda generalmente no la ponen en las traducciones modernas, por eso yo aquí la quise poner, enfatizar, porque la tienda es importante en la Biblia. ¿Qué indica la tienda? ¿Qué significa? ¿Por qué dice puso su tienda entre nosotros? ¿Qué se refiere a la tienda en el relato bíblico? Creo que viene de la frase que dice y habitó entre nosotros, ¿o no? O sea, claro, generalmente se traduce habitó entre nosotros. Claro, así se Ujú. traduce habitó. Pero este habitó, en el texto original suena puso su tienda. Puso su tienda. O sea, esta es la traducción literal, en otras palabras. Ujú. Que en la traducción estándar traducen habitó. Pero se pierde esta imagen de la tienda. Las imágenes son muy importantes en los textos. En un texto literario, ¿no? La imagen que usa el escritor no es en vano, no es una casualidad. Entonces, cuando el autor dice puso su tienda, claro, el traductor moderno dice habitó. Bueno, claro, habitó, puso su tienda, pero no es lo mismo, porque tienda, la imagen de la tienda le evoca al lector de la Biblia la narración del libro del Éxodo, cuando Dios habitaba en una tienda, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto y va 40 años en el desierto, el pueblo construyó una tienda que en el fondo servía como templo. Esa tienda era el templo, ¿no? Eh, y entonces, en el fondo lo que está diciendo es que Cristo encarnado, o sea, el Logos encarnado, ya es el nuevo templo, tal como existió la tienda durante el éxodo de los judíos de Israel y tal como después en el Israel histórico se construyó el templo de Salomón. Dios habitaba en un gran templo construido con bonitas maderas, etcétera, construido por el rey Salomón en este grandioso templo. Ahora eso ya no va a ser necesario. De hecho, el templo será destruido, como lo dijimos en la introducción, ¿no? El templo será destruido por los romanos y el propio Jesús profetizará esa destrucción, ¿no? Dirá, en el fondo, este templo será destruido. ¿Y por qué es voluntad de Dios que el templo será destruido? Porque Él mismo, físicamente, como hombre, Él es el lugar donde ahora habita Dios. Por eso no se necesita más templo. Y por eso el templo que se destruyó, el templo de Jerusalén, que se destruyó el año 70, que destruyeron
romanos, tal como había profetizado Jesús, nunca más los judíos lo pudieron reconstruir. Lo intentaron durante 1900 años ya estamos en 2024, lo han intentado durante 1950 años, de todas las maneras posibles lo han intentado. Ahora ellos tienen el nuevo Estado de Israel, etcétera, etcétera. Siempre pasa algo que les impide reconstruir el templo como ellos quisieran, ¿eh? Eh, Ahora, bueno, el lugar donde debería surgir el templo está ocupado en la mitad por la gran mezquita de Al-Aqsa, en la gran explanada de la mezquita de Jerusalén, que es un lugar sagrado para los musulmanes y por eso no lo pueden construir, ¿no? Solo queda el muro occidental, el famoso muro del lamento, ¿no? Donde los judíos van a rezar. Y bueno, desde la primera generación cristiana, desde los años 70 de la era cristiana, los cristianos siempre en esa destrucción vieron el cumplirse de la profecía de Cristo, en el fondo que Cristo es el nuevo templo. Y por eso Dios no permite, ¿no?, que el templo de Jerusalén se reconstruya, porque esa antigua economía pasó. Y a Dios no habita ahí, sino que habita en Cristo. El Logo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria. Bueno, aquí una cosa interesante que quiero subrayar es el nosotros. Este pronombre nosotros aparece en puntos estratégicos en el texto de Juan. No sé si recuerdas que aparecía en el último capítulo, en el 21. ¿Te acuerdas cuando hicimos la introducción y dijimos que el nosotros aparecía como el grupo que identifica al discípulo amado, ¿no? Como que le da identidad, confirma la identidad del testigo ocular, ¿no? Que hay un testigo y nosotros, en el fondo, confirmamos ese testimonio. Aquí se repite este nosotros, lo cual hace pensar que tanto el último capítulo como el primero, en particular el prólogo, en el fondo son agregados a posteriori, como que marcan el resto del Evangelio, como que lo sellan dentro del testimonio de toda la comunidad, ¿no? O sea, el Evangelio como tal nos transmite el testimonio del discípulo amado, pero antes y después, en el prólogo aquí y en el capítulo 21, aparece como el nosotros, o sea, la comunidad que en el fondo testifica que esta es realmente la comunidad del discípulo amado, ¿no? Nosotros como comunidad hemos visto su gloria, o sea, hemos visto el resplandor como en el fondo de la persona de Jesús que manifiesta como el poder de Dios, ¿no? Gloria es una palabra importante en la Biblia, indica como la manifestación visible de Dios. Ver la gloria de Dios significa ver en alguna concretización física la manifestación de Dios. Por ejemplo, cuando los judíos ven en el desierto la columna de fuego. Yahvé sigue el pueblo en una columna de fuego, ¿no? Es una manifestación visible, es como algo que impacta. O cuando cualquier, en el fondo, teofanía, cualquier fenómeno fuerte que llame la atención, que manifieste el poder de Dios, eso es la gloria de Dios, es como la apariencia sensible, visible, ¿no? Eso fue en el fondo Jesús. O sea, al ver a Jesús, sus milagros, finalmente su palabra y su resurrección, finalmente, ¿no? Hemos visto la gloria de Dios, o sea, una manifestación visible de Dios. Solamente Dios no podía expresarse de esa forma. Ese hombre podía ser solamente Dios, ¿no? O sea, de la forma en que se presentaba, como que confirmaba físicamente, reafirmaba como físicamente en su actuación, en su apariencia, en todo lo que transmitía físicamente, transmitía la gloria de Dios. Gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y leamos aquí
nuevamente se pasa, como es, alterna, ¿no? Aquí nuevamente pasa al testimonio de Juan. O sea, en el 15, ¿qué color lo pusimos? En azul, volvamos a ponerlo en azul para que se entienda. Nuevamente se vuelve al testimonio de Juan. Relee del 15. Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía primero dos que yo. Espera que ahora lo puse todo en negrita y no podemos evidenciarlo. No, ¿qué evidenciarías tú de acá? Juan, bueno, nuevamente aparece el tema del testimonio, ¿no? Juan da testimonio. Aquí en el fondo está jugando con dos testimonios, ¿no? Estamos nosotros como testigos que confirmamos, ¿no? El testimonio de Juan. Hay un doble testimonio, el testimonio de la comunidad que reafirma el testimonio de Juan. Juan da testimonio y grita diciendo, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido. Claro, porque aquí hay una paradoja, ¿no? Que según el relato sinóptico, en el fondo Jesús se presenta como alguien que viene para hacerse bautizar por Juan, ¿no? O sea, puede parecer que es alguien menos, alguien que es un discípulo de Juan que viene para recibir este bautismo de purificación de Juan, ¿no? Y esto que Jesús fue a hacerse bautizar por Juan es un hecho que confirman los tres sinópticos. Seguramente es un hecho histórico irrebatible. ¿Por qué estamos tan seguros que es un hecho histórico irrebatible, que Jesús fue a hacerse bautizar por Juan? ¿Cuál es aquí el razonamiento histórico? Si alguien preguntara, no, pero quizá inventaron esa escena, no, no fue tan así. Siempre se plantean estas dudas en los relatos evangélicos. Dicen, no, pero a lo mejor eso no fue tan así, lo cambiaron. No, pero en este caso no puede, no, no. Tiene que haber sido así, seguramente. Es un hecho histórico segurísimo. ¿Por qué tan seguro? ¿Me entiendes la pregunta? Más o menos. Que lo que quiero decir es que lo que se relata en los evangelios, a veces algunos críticos lo ponen en duda y dicen, a lo mejor no pasó tan así, porque un narrador a veces arregla las cosas, ¿no? Como que las pone en una luz diferente, ¿no? Pero cuando los narradores nos dicen que Jesús fue a hacerse bautizar por Juan, nosotros podemos poner la mano en el fuego que sí fue efectivamente así, fue bautizado, fue efectivamente a hacerse bautizar por Juan. Es un hecho 100% históricamente seguro. ¿Por qué? ¿Por qué diría un historiador? Mm, bueno, también porque está redactado en los otros evangelios, sería una parte y Sí, hay una multiplicidad de testimonios, ese es un ajá, punto, pero hay todavía algo más que eso. eh, también de que Juan tenía sus seguidores, se podría decir, y ellos también te testificarían de que sí hacía esto, ¿no, Juan? ¿Vale? Sí, sí, de acuerdo, que hay muchos testigos, estamos de acuerdo en eso, pero hay todavía algo más. O sea, para, para en el fondo probar que un hecho es real, hay un argumento que es muy fuerte, que es cuando el protagonista del relato es en una cierta narración es puesto en una situación de inferioridad, es puesto en una situación en que no lo favorece, que no hace pensar que él es el primero. Entonces estamos seguros que no puede haberlo inventado, porque, me explico, los evangelios son escritos por personas que quieren convencernos que Jesús es el Mesías, que es el protagonista, el Hijo de Dios,
el enviado de Dios, que Él es el personaje central. Entonces, si nos relatan una escena donde Él aparece en una luz, entre comillas, desfavorable, como el discípulo de alguien, en este caso de Juan el Bautista, no pueden haber inventado eso porque va en contra de lo que ellos pretenden convencernos que Jesús es el Mesías. Entonces, ¿por qué iban a inventar una escena donde él aparece discípulo, donde aparece subordinado de alguien? No, no, no pueden haberla inventado. Entonces es real. ¿Me entiendes? Ajá. No, no pueden haber inventado algo que va en contra del objetivo de su narración. ¿Entiendes? Y entonces lo que sí tienen que aclarar es que evidentemente Juan el Bautista, él mismo se preocupe de testificar que el hecho que Jesús va ahí no significa que sea inferior, ¿no? A pesar que viene después de mí, el que viene después de mí, que alguien puede decir, entonces es mi discípulo, es como inferior a mí, no, pero en realidad me ha precedido. O sea, Juan el Bautista está diciendo, no se dejen engañar porque él viene detrás mío, pero en realidad él viene antes, me ha precedido, ¿no? Y no por un motivo cualquiera, no me ha precedido en un sentido cualquiera porque era más inteligente o porque simplemente era alguien más, sino porque existía primero que yo. O sea, él era nada menos que el verbo preexistente, existía primero. O sea, este existir primero acá tiene un sentido fuerte, un sentido metafísico, ¿no? Él existía primero. No, 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 no era simplemente que era un hombre mayor que yo, sino que tiene un peso, su persona tiene un peso divino. Él existía, ¿no? Primero que yo. Tenía la plenitud, ¿no? De su plenitud, esta palabra plenitud muy fuerte, indica en griego, esta palabra es una palabra muy teológica, indica la plenitud de Dios, la plenitud divina, ¿no? De su plenitud todos nosotros hemos participado. O sea, Él era efectivamente Dios, tenía, digamos, su pretensión divina era real, ¿no? De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. En realidad este anti sería mejor traducirlo como em, en lugar de, más que sobre, es como en lugar de gracia en lugar de gracia. O sea, lo que quiere decir es que es una gracia nueva superior a la antigua, ¿no? La ley fue dada por medio de Moisés. La ley es una gracia porque es un don de Dios que Dios dio al pueblo de Israel en la antigüedad, en la etapa anterior de la historia de la salvación. Entonces la ley es una gracia, pero ahora en lugar de la antigua viene una nueva gracia y superior, ¿no? Entonces yo traduciría mejor este anti, porque anti tiene un significado tiene un significado de sustitución, antes de, o sea, en lugar de. Em, Gracia en lugar de gracia. O sea, una gracia que es infinitamente superior a la gracia antigua, ¿no? La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, o sea, la verdadera gracia, la verdadera presencia, podríamos decir, la verdadera presencia de Dios en el sentido estricto, en el sentido fuerte, nos ha llegado por Jesús, el ungido, Jesucristo, ¿no? Cristo, Christos, significa ungido, por eso yo puse Jesús el ungido.
Algunos traducen Jesucristo, ¿no? Pero la traducción de Cristo es ungido, o sea, es el que es, como dice otro capítulo de San Juan, es al que Dios ha marcado con su sello, al que Dios ha ungido, en el cual Dios se ha manifestado del modo más pleno, ¿no? Es el que, y como dice finalmente el 18, es el que, en últimas cuentas, es el que hace visible a Dios, ¿no? A Dios nadie lo ha visto jamás. Toda la tradición judía repetía eso. Moisés no pudo ver Dios cara a cara, no tuvo que velarse el rostro, Dios no se puede manifestar cara a cara, pero hay alguien, ¿no? El unigénito Dios, el que está hacia el seno del Padre, ¿no? Él sí ha visto a Dios y entonces Él es quien lo ha revelado, ¿no? Y no lo ha revelado meramente con palabras, sino que lo ha revelado encarnándose, ¿no? Aquí está todo el peso del prólogo. Él es como la manifestación visible, ¿no? A través del encarnado nosotros podemos de alguna forma como ya ver a Dios, cosa que no era posible en la antigua economía, en la antigua alianza. Bien. ¿Muy cansada? No, son profesores. ¿No? Estoy bien. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Bien. Son las 7 y ya llegamos al 18, así que yo creo que podríamos dejarlo aquí. Porque este prólogo del 1 al 18 es como una unidad. Después empieza ya la narración, empieza ya el diálogo con Juan el Bautista y empieza la narración histórica. Pero esta parte es densa y alcanzamos a terminarla como unidad. Así que yo creo que podemos darnos por satisfechos. No sé si tienes todavía alguna consulta o comentario. Mm, Luego de haber leído el prólogo, vamos a seguir leyendo todo lo que es el Evangelio de Juan. Sí, sí, aun cuando no vamos a poder comentar todo en detalle, porque nos quedan pocas clases, pero aunque no comentemos todo en detalle, me gustaría igual leer todo en voz alta, para que hagamos la experiencia de leer el texto en voz alta completo. Y donde se puede, nos vamos a detener en comentar más, y donde no hay tiempo iremos más rápido, pero me gustaría hacer la experiencia de leerlo en voz alta, porque el puro leerlo todo en voz alta es una experiencia, porque el texto es muy potente, Ujú. es muy bonito y no es tan largo. Al fin y al cabo un librito, sí, es un librito bastante pequeño, pero potente, ¿no? Eh, Ahora, si tú pudieras, además de leerlo, incluso escucharlo, por ejemplo, ahora hay mucho audio Ujú. en YouTube, qué sé yo, que te lo lee, alguien te lo lee, tener la experiencia de escucharlo es, claro, igual es bueno leerlo, pero escucharlo en voz alta te da un plus, porque en el fondo uno se detiene más. Cuando uno lee, como que la lectura nuestra moderna mental, que leemos con los ojos nomás, es una lectura un poco rápida y a veces perdemos esa. En cambio, cuando alguien te lo lee en voz alta, como que te obliga a pesar las palabras, porque el texto es como muy denso. Entonces, ese sería mi consejo, que lo leyeras, pero además que lo escucharas. Ya. Y eso te va Y como empapando del texto. ya, más bien, profesor, este archivo lo va a enviar al grupo. Ah, sí, este lo voy a enviar al tiro antes que se me olvide. Ujú. Sí. Sí, Y porque aquí yo en particular corregí bastante la traducción. ujú, Después en sí. el resto del texto no va a haber tantas correcciones, pero como aquí hay varias cosas como que son muy técnicas, entonces esto es bueno que lo tengan en este archivo corregido, sí. Sí, sí lo voy a mandar al tiro. Si no lo ves aparecer, mándame un recordatorio. Ya, ya, profesor. Y una duda más respecto nos había dicho de que vayamos haciendo una exposición o algo así como un ensayo de un tema de todo lo que hemos tratado, ¿cierto? Ah, sí, sería ideal, o sea, la tarea que tendrían que hacer es elegir un capítulo para comentarlo, de San Juan.
Mm, Entonces sí, sería bueno avanzar en eso, como claro, leer el texto completo y elegir un pedacito para hacer una exposición escrita, como un ensayo escrito de comentario, porque es interesante esa parte, y leer un comentario antiguo y uno moderno, leer el de Agustín, de San Agustín, que aparece en la página que yo les dije, y el de Brown, que aparece en ese archivo que también mandé, para contrastar, para ver la diferencia entre el comentarista que comenta el antiguo y que comenta el moderno, porque tienen como enfoques distintos. Y en el fondo eso, elegir un episodio. Claro, elegir un episodio y hacer como un resumen del comentario. ¿Y eso cuando se, se haría la exposición? Pero no para que lo hagan, no para que lo expongan oralmente, no, solo para que me lo envíen escrito. Ah, ya. Sí, Ay, como ensayo. Y la fecha, no sé, ahí tengo que ver el calendario, porque si los calendarios me confundo, porque como estoy en diferentes partes, me confundo con las fechas. Tendría que ver cuándo tienen que estar las notas, eh, pero yo creo que ya falta poquito. Tendría que ser relativamente pronto, sí, unas 2, 3 semanas, yo creo. ya. Porque yo me acuerdo una oportunidad en una de nuestras sesiones, usted me mencionó de que si yo podía, si no, o yo podía ver, sería buena idea que yo hiciera mi ensayo relacionando la película de León, la bruja y el ropero con el libro de... Ah, verdad, ahora me estoy acordando, sí. Sí. Esa es una opción también, claro, que tú puedes hacer. Ujú. Yo esa era mi duda, si podía hacer de eso o tenía que ahora